¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder y la obsesión pueden entrelazarse, llevando a una tragedia que extiende los límites mismos del sufrimiento humano y la crueldad? En el corazón de la antigua Roma se desarrolló una historia de un niño cuya vida fue para siempre moldeada por los caprichos de uno de los emperadores más infames de la historia, Nerón. Esta no es simplemente una historia de política, sino una reflexión inquietante sobre los peligros inherentes al poder absoluto. La vida de Sporus, un hermoso joven atrapado en la tormenta de la locura de Nerón, nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza del amor, la posesión y el precio de la belleza. ¿Qué ocurre cuando la inocencia se convierte en el objeto de la ilusión de un gobernante? El año era 65 después de Cristo, y Roma, bajo el reinado del emperador Nerón, era un imperio en caos. Nerón, conocido por sus extravagantes actuaciones, su crueldad desenfrenada y su inclinación por los excesos arquitectónicos, ya había comenzado a grabar su legado en los anales de la historia. Era un gobernante cuyas excentricidades no conocían límites y cuya capacidad para la crueldad solo se igualaba por su abrumadora obsesión con el poder. Mientras el imperio se extendía desde las lejanas tierras de Gran Bretaña hasta el Éufrates, su corazón latía en los pasillos de mármol del palacio del emperador, la Domus Aurea, la Casa Dorada de Nerón. Aquí, dentro de estos muros dorados, un joven llamado Sporus iba a experimentar un destino que desafiaría toda comprensión humana. Sporus no era un príncipe ni un noble, era un hombre libre, un niño que de alguna manera había llamado la atención del emperador, no por su ambición, sino por algo mucho más peligroso, su belleza. Con rasgos delicados y una postura elegante, Sporus se convirtió en un objeto de obsesión. No tenía poder sobre su propia vida, ni capacidad para determinar su destino. Los caprichos de Nerón, impredecibles y peligrosos, finalmente darían forma a su existencia. Es importante recordar que Sporus no era solo un peón en los juegos políticos de la antigua Roma, sino un ser humano cuya existencia fue trágicamente atrapada en un torbellino de poder, obsesión y degradación. Su vida, desde el momento en que entró en el mundo de Nerón, estuvo marcada por una serie de eventos que lo despojarían de su humanidad y lo forzarían a un papel dictado por la locura imperial. La historia de Sporus no es solo una de sufrimiento, sino un recordatorio de los peligros del poder absoluto y las formas en que éste puede deshumanizar tanto a quienes lo ejercen como a aquellos que están a su merced. Pero, ¿cómo un simple niño, un hombre libre, sin ambiciones propias, llegó a quedar atrapado en el mundo retorcido de Nerón? ¿Cómo Sporus pasó de ser una figura aparentemente inocente a convertirse en un símbolo de la obsesión de Nerón? Para entender la trágica historia de Sporus, debemos primero observar al hombre que finalmente moldearía su destino, el emperador Nerón. Nerón, Claudio César, Augusto Germánico, el quinto emperador del Imperio Romano, fue un gobernante cuya reputación ha sido empañada por escándalos, crueldad y una serie de acciones extrañas que desconcertaron tanto a sus contemporáneos como a las generaciones futuras. Su reinado, que duró de 54 d.C. a 68 d.C., estuvo marcado por una serie de eventos que destacaron tanto sus excesos lujosos como su comportamiento errático. Desde el infame gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo hasta la ejecución de su propia madre y los brutales asesinatos de sus rivales políticos, el gobierno de Nerón estuvo definido por una mezcla caótica de búsquedas artísticas, intriga política y una insaciable sed de poder.
Sin embargo, más allá de las exhibiciones públicas de crueldad y sus maniobras políticas, la vida personal de Nerón fue igual de turbulenta. Sus matrimonios estuvieron marcados por escándalos, traiciones y violencia. Era infame por sus relaciones con mujeres, pero fue su relación con Sporus la que dejaría una huella imborrable en la historia. Sporus, un niño inocente que probablemente nunca tuvo la intención de convertirse en el centro de la mirada obsesiva de Nerón, se encontró en una situación donde su belleza se convirtió tanto en su maldición como en su símbolo. Para comprender completamente la historia de Sporus, es esencial entender primero el estado psicológico de Nerón durante este período. El año 65 después de Cristo marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón, un momento en el que las acciones del emperador comenzaron a adquirir un carácter cada vez más errático y peligroso. La muerte de la segunda esposa de Nerón, Pompeia Sabina, jugó un papel importante en desencadenar la cadena de eventos que llevarían al trágico destino de Sporus. La muerte de Sabina, ya fuera debido a complicaciones en el parto o la sospecha de que Nerón tuvo algo que ver, dejó al emperador devastado. Sin embargo, también reveló las profundidades de su inestabilidad emocional, un factor que tendría consecuencias terribles para Sporus. La muerte de su esposa hizo que Nerón cayera en un profundo dolor, que finalmente dio paso a una obsesión más oscura. En medio de su luto, Nerón encontró un sorprendente parecido entre Sporus y su difunta esposa. Este parecido sería el catalizador para la transformación de Sporus en un símbolo viviente de la obsesión de Nerón, un niño que en la mente delirante del emperador, de alguna manera, podría reemplazar a la mujer que había perdido. Para Sporus, esto significaba no solo la pérdida de su propia identidad, sino la completa subyugación de su ser a la voluntad de un emperador loco. Pero la transformación de Sporus no fue solo resultado del dolor de Nerón. Fue parte de un patrón más amplio en el que el emperador trató de ejercer control sobre todos los aspectos de la vida, incluidos los más cercanos a él. La necesidad de poder y dominación de Nerón no se limitaba a la política o la guerra, se extendía a sus relaciones personales, donde trataba de moldear a los demás a su propia imagen. La transformación de Sporus en un símbolo viviente de la obsesión de Nerón fue un reflejo de este lado más oscuro de la psique de Nerón, donde el amor y la posesión se volvieron indistinguibles. A medida que profundizamos en el trágico viaje de Sporus, queda claro que su vida estaría moldeada por fuerzas mucho más allá de su control. El niño, que una vez vivió como un hombre libre en la casa imperial, pronto se convertiría en el objeto de los deseos más oscuros de Nerón. Esta no es solo una historia de la antigua Roma, sino un recordatorio eterno de cómo el poder absoluto puede distorsionar el amor, borrar la humanidad y llevar a consecuencias devastadoras. Sporus, atrapado en la telaraña de obsesión del emperador, estaba a punto de someterse a una transformación que cambiaría para siempre el curso de su vida. Nerón, incapaz de sobrellevar la muerte de su amada esposa, Pompeia Sabina, se volvió hacia Sporus no por bondad o piedad, sino por una fijación insondable. El dolor de Nerón pronto se convirtió en un deseo grotesco de resucitar a Sabina a través de la forma de un niño, un deseo que llevaría a la completa subyugación del niño a su voluntad. El emperador, en su dolor irracional y locura, decidió que Sporus debía convertirse en un símbolo viviente de Sabina, llegando incluso a casarse con el niño. Sí, las acciones de Nerón desafían toda explicación racional. Llegó al extremo de hacer castrar a Sporus.
Al niño se le forzó a parecerse a la difunta esposa del emperador, no solo en apariencia, sino en todos los aspectos de su ser. La obsesión de Nerón con el control y la transformación lo llevó a empujar los límites de la dignidad humana y la decencia. Este acto horrendo no fue solo una alteración física, sino una profunda ofensa a la identidad de Sporus. Ahora estaba despojado de su realidad biológica, obligado a existir como un mero recipiente para la ilusión de Nerón. La castración fue un acto violento y cruel, pero fue solo el comienzo de la nueva existencia de Sporus, bajo el control de Nerón. Tras someterse a esta transformación forzada, Sporus se convirtió en la esposa de Nerón en una burla impía de una unión. El joven, que antes era un alma libre, ahora estaba atado al emperador, no como una pareja en un sentido significativo o humano, sino como un objeto de posesión y poder. El comportamiento obsesivo de Nerón hacia Sporus es un recordatorio claro de cómo la autoridad desenfrenada puede tratar a los seres humanos como poco más que extensiones de los propios deseos, despojándolos de autonomía y de su humanidad. Para Nerón, esta transformación no solo era una manera de resucitar el recuerdo de su difunta esposa, sino un reflejo de su necesidad de afirmar dominio sobre todo lo que lo rodeaba, incluidos aquellos que estaban más cerca de él. Exigió que Sporus se vistiera como Pompeya Sabina, usara joyas similares y asumiera los adornos de una mujer. A los ojos de Nerón, Sporus no era un individuo, sino una extensión de su propia voluntad. La identidad del niño, que antes estaba moldeada por su propia existencia, ahora quedaba definida por los caprichos y deseos del emperador. A pesar de los horrores evidentes de esta situación, es importante comprender las implicaciones psicológicas de la condición de Sporus. Era un simple niño, atrapado en un mundo que ya no reconocía como el que había conocido. La noción de libertad, que quizás había dado por sentada en su vida anterior como hombre libre, ahora era un recuerdo distante. En lugar de poder vivir como él deseara, estaba completamente a merced de los caprichos del emperador. Su transformación física era la señal más visible de su subyugación, pero el impacto psicológico debe haber sido igualmente profundo. Nerón, en su locura, creía que al vestir a Sporus con la ropa y las joyas de Sabina, al obligarlo a realizar los rituales y roles esperados de una esposa, podría preservar una versión distorsionada de su amor perdido. Paseaba a Sporus por las calles de Roma, exhibiendo públicamente al niño como un símbolo viviente de su obsesión. La visión del mundo de Nerón se había distorsionado tanto que ya no reconocía la humanidad de los demás, reduciéndolos a meras representaciones de sus fantasías. Pero esta historia no trata solo de la obsesión de Nerón. También se trata de las consecuencias trágicas de un sistema de poder que permitió que tal transformación ocurriera en primer lugar. Nerón, como emperador, no estaba limitado por las restricciones de la ley, la moralidad o la decencia humana. Su poder era absoluto, y en su mundo las vidas de los demás eran desechables, fácilmente manipuladas para servir a sus caprichos personales. Para Sporus, esto significó vivir en una realidad de pesadilla, donde cada aspecto de su vida estaba dictado por un hombre que lo veía no como una persona, sino como un símbolo de sus propios deseos. El niño, que alguna vez pudo haber tenido sueños, esperanzas y una identidad propia, ahora existía solo al servicio de la visión desquiciada del emperador. Su vida ya no le pertenecía. Era un objeto, un peón viviente, en el retorcido teatro de la locura de Nerón. En el Imperio Romano, tales excesos de poder no eran infrecuentes.
Pero la naturaleza tan personal del trato de Nerón hacia Sporus marca esto como uno de los episodios más perturbadores de la historia de la Roma imperial. El destino de Sporus es un reflejo trágico de los peligros del poder absoluto y la obsesión desenfrenada. Nos muestra que cuando un gobernante ve el mundo solo a través del lente del deseo personal, no hay límite para el sufrimiento que se puede infligir a quienes lo rodean. Sporus no solo fue una víctima de la intriga política, fue una víctima de una locura profundamente personal y emocional que lo perseguiría hasta el final de sus días. A pesar de la profundidad de su sufrimiento, la historia de Sporus sigue siendo en su mayoría olvidada en la narrativa más amplia de la historia romana. La crueldad de Nerón, sus exhibiciones decadentes y su reinado violento opacaron los destinos individuales de muchos de los que vivieron bajo su dominio. Pero la vida de Sporus es un recordatorio importante de las tragedias personales que a menudo acompañan a los momentos históricos más infames. Su nombre, a menudo, se pierde en los ecos del reinado de Nerón, pero el dolor que soportó es parte de una historia más grande sobre la influencia corruptora del poder. Lo que debemos recordar, sin embargo, es que Sporus fue más que solo una víctima de los caprichos de Nerón. En muchos aspectos, su historia resalta la naturaleza destructiva de la obsesión, no solo para la víctima, sino también para el perpetrador. Las acciones de Nerón hacia Sporus, aunque aborrecibles, son también un reflejo de su propio deterioro moral y psicológico. Al despojar a los demás de su humanidad, Nerón estaba erosionando lentamente la suya propia. Los últimos años del reinado de Nerón estuvieron marcados por un creciente aislamiento, paranoia y crueldad. La caída del emperador en la locura finalmente llevó a su caída, pero también dejó tras de sí una estela de víctimas cuyas historias, como la de Sporus, rara vez se recuerdan. Al final, la obsesión de Nerón con Sporus y su retorcido deseo de dominar la existencia misma del niño fueron solo un ejemplo de cómo el poder desenfrenado puede destruir vidas, erosionar la empatía y transformar a los seres humanos en meros objetos de deseo y control. Sporus, sin embargo, no simplemente desaparecería en las sombras de la historia. Su historia, tan trágica como es, sirve como un recordatorio potente de cómo los individuos atrapados en las garras de gobernantes tiránicos a menudo son víctimas no solo de violencia física, sino también de manipulación psicológica. Su existencia se convirtió en un testamento viviente del poder destructivo de la obsesión, una obsesión que finalmente consumió tanto a él como al emperador. Mientras la locura de Nerón aumentaba lentamente, fueron sus interacciones con Sporus las que revelaron toda la profundidad de su tormento personal. La transformación que Sporus experimentó no fue simplemente una mutilación física, fue un desmantelamiento completo de su identidad. A los ojos de Nerón, Sporus ya no era un ser humano, sino un instrumento, un símbolo de amor, pérdida y control. La necesidad perversa del emperador de rehacer a su difunta esposa a través de Sporus fue un reflejo de su incapacidad para afrontar el dolor. Su obsesión por revivir la imagen de Pompeia Sabina en Sporus no fue solo un intento de controlar al niño, sino también un intento fallido de controlar lo incontrolable, las emociones crudas y dolorosas de la pérdida. La crueldad de Nerón no se limitó a sus exhibiciones públicas de la transformación de Sporus. Detrás de las puertas cerradas del Palacio Imperial, al niño se le obligó a vivir una vida definida por la subyugación. La obsesión de Nerón con la belleza, su necesidad de rodearse de símbolos tanto de grandeza como de sumisión,
se manifestó en su trato hacia Sporus. Al niño ya no se le permitió elegir su apariencia, hablar libremente, ni participar en ningún aspecto de la vida que le hubiera dado algo de autonomía. Su identidad fue completamente manipulada por el emperador, reduciéndolo a un mero objeto de deseo, una manifestación física de la fantasía de Nerón. En una sociedad tan altamente estructurada como la de la antigua Roma, la misma idea de que un hombre fuera transformado en un símbolo de una mujer fue una transgresión de la más extrema clase. Sin embargo, en la mente de Nerón, esta transgresión estaba justificada. Vio a Sporus como un reflejo de su propio estado emocional, distorsionado, fragmentado y completamente bajo su control. De muchas maneras, el matrimonio forzado de Sporus con Nerón se convirtió en un símbolo grotesco y retorcido del poder absoluto del emperador sobre los cuerpos y las vidas de aquellos que lo rodeaban. La decisión de Nerón de casarse públicamente con Sporus fue tanto una afirmación de su autoridad absoluta como una expresión de su incapacidad para lidiar con las complejidades del amor, la pérdida y el poder. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Nerón por moldear a Sporus en el símbolo perfecto de su amor perdido, las acciones del emperador no restauraron su paz. De hecho, cuanto más crecía la obsesión de Nerón con Sporus, más evidente se hacía que sus acciones no eran las de un hombre que lloraba un amor perdido, sino las de alguien que se estaba perdiendo a sí mismo en su propia locura. El trato de Nerón hacia Sporus era un reflejo de su incapacidad para entender los límites del control. Quería moldear el mundo según su voluntad, pero las consecuencias de sus acciones resultarían ser mucho más destructivas de lo que jamás podría imaginar. A medida que el reinado de Nerón continuaba, el emperador se volvía cada vez más aislado. Sus excentricidades y crueldades ya habían alienado a muchos de sus aliados más cercanos, y los rumores sobre su inestabilidad crecían más fuertes dentro del imperio. Su obsesión con Sporus, aunque no era la única señal de su locura, era una de las más perturbadoras. Estaba claro que la obsesión de Nerón con la belleza, el control y la posesión lo estaba empujando aún más hacia un estado de psicosis. Su manipulación de Sporus era, en esencia, el acto final de un gobernante que ya no podía distinguir entre amor y dominación. A pesar de esto, el destino de Sporus parecía estar intrínsecamente ligado al desmoronamiento del emperador. En la corte de Nerón, donde reinaban la brutalidad y el placer, no había espacio para la misericordia ni para la humanidad. Aquellos que estaban cerca del emperador, como Sporus, quedaron atrapados en un ciclo de violencia y control. Sporus, que alguna vez fue un joven libre, se convirtió en un símbolo de la mente torturada de Nerón, una mente que veía el mundo solo a través del lente de sus propios deseos retorcidos. A medida que el reinado de Nerón llegaba a sus últimos años, los efectos de su reinado de terror comenzaron a manifestarse. En el 68, después de Cristo, el imperio estaba al borde del colapso y la caída de Nerón era inminente. La creciente paranoia y aislamiento del emperador llevaron a una serie de rebeliones dentro del imperio, y sus antiguos aliados comenzaron a volverse en su contra. Al final, Nerón se vio obligado a huir de la capital, y su vida llegó a un final trágico, con el una vez poderoso emperador quitándose la vida. Para Sporus, sin embargo, la historia no terminó con la muerte de Nerón. Se cree que después de la caída de Nerón, Sporus fue brevemente acogido por los enemigos del emperador, pero su futuro permaneció incierto. Aunque Sporus ya no estaba bajo el control directo del emperador, el daño hecho a su cuerpo y mente era irreversible.
Habiendo sido manipulado y transformado en un símbolo de la obsesión de Nerón, Sporus probablemente vivió el resto de su vida en relativa oscuridad, su nombre para siempre asociado con uno de los episodios más extraños y perturbadores de la historia romana. El legado de Sporus, tan trágico como es, sirve como un recordatorio claro de los peligros del poder absoluto y la obsesión desenfrenada. Al final, Sporus fue más que solo una víctima de los caprichos de Nerón. Fue un símbolo de las fuerzas deshumanizantes que pueden surgir cuando el poder se concentra en manos de un solo individuo. Su historia no es solo una de sufrimiento personal, sino una advertencia sobre las formas en que el poder puede despojar a los individuos de su agencia, reduciéndolos a nada más que instrumentos de la voluntad de otro. En un mundo donde la belleza y el poder se cruzan, la línea entre el amor y la posesión puede volverse peligrosamente delgada, y las consecuencias de tales obsesiones pueden ser de gran alcance. La vida de Sporus es un testamento de que los efectos de la crueldad imperial se extienden mucho más allá del ámbito de la política y las conquistas militares. El costo humano del reinado de Nerón a menudo se ve eclipsado por el trágico final del propio emperador. Pero es importante recordar a los individuos que quedaron en el rastro de su locura, personas como Sporus, cuyas vidas fueron cambiadas para siempre por los caprichos de un gobernante que no podía distinguir entre amor y control. En la historia de Sporus se nos recuerda la necesidad de mantenernos alerta contra los peligros del poder descontrolado y las formas en que los más vulnerables pueden ser aplastados bajo su peso. Al reflexionar sobre la vida de Sporus, también debemos considerar el contexto histórico más amplio en el que se desarrolló su historia. El reinado de Nerón y el imperio que gobernó fue uno en el que el concepto de poder era primordial. El emperador era visto como una figura semejante a un dios, por encima de reproches y capaz de moldear las vidas de aquellos a su alrededor según sus caprichos. Era un mundo donde las vidas de los individuos comunes, especialmente los que se encontraban en la corte del emperador, eran a menudo objeto de las fuerzas más impredecibles, y donde la crueldad y la manipulación no solo se toleraban, sino que se esperaban de aquellos en el poder. En la Roma de Nerón, el emperador era el símbolo máximo de autoridad, y sus deseos eran a menudo ejecutados sin tener en cuenta los derechos o el bienestar de los demás. La idea de libertad personal, la capacidad de moldear el propio destino, era ajena a la mayoría de la población. Para aquellos en el círculo cercano de Nerón, especialmente individuos como Sporus, la vida se convirtió en una cuestión de supervivencia dentro de un sistema que valoraba más el poder que la compasión y el control que la humanidad. En este mundo, ser atrapado en la mirada del emperador significaba perder todo sentido de autonomía personal, y para Sporus, esto significaba ser reducido a nada más que un instrumento de los deseos retorcidos de Nerón. La obsesión del emperador con la belleza y el control no se limitó solo a Sporus. Fue un tema más amplio a lo largo de su reinado, reflejando una fascinación cultural por la apariencia, el lujo y la dominación. El imperio romano de esa época se definía por el exceso de riqueza, de poder político y en la búsqueda del placer personal. Para Nerón, la belleza no solo era un atributo físico, sino una moneda, un medio por el cual podía ejercer su control sobre los demás. La idea de que Sporus, un joven, pudiera ser manipulado y transformado en un símbolo del dolor y la obsesión del emperador, no solo es un testamento de la locura de Nerón, sino de las formas en que el poder puede corromper
el mismo concepto de humanidad. La transformación personal de Nerón durante su reinado fue reflejada por el imperio mismo, que llevaba mucho tiempo en un estado de flujo. El gran incendio de Roma, en el 64 después de Cristo, que devastó gran parte de la ciudad, ya había sido un presagio del comportamiento cada vez más errático de Nerón. Después del incendio, los lujosos proyectos de reconstrucción de Nerón, particularmente su Palacio Dorado, la Domus Aurea, fueron vistos por muchos como indulgentes y egoístas. Su obsesión con la belleza, el arte y las exhibiciones públicas de grandeza a menudo estaban en desacuerdo con el grave estado del imperio. Desperdició recursos en proyectos que glorificaban su figura mientras su pueblo sufría, dejando un legado tanto decadente como desconectado de las necesidades de la población romana. Pero no fue solo el exceso de Nerón lo que llevaría a su caída eventual. Fue la brutalidad y la crueldad con las que gobernaba. La ejecución de rivales políticos, los asesinatos de sus propios miembros de la familia y su trato excesivo hacia aquellos que vivían bajo su dominio contribuyeron a un creciente descontento que finalmente conduciría a la rebelión. El reinado de Nerón se convirtió en sinónimo de tiranía y su comportamiento obsesivo hacia Sporus, aunque quizás uno de los episodios más extraños en la historia romana, fue un símbolo de los problemas más profundos que plagaron su gobierno. Su incapacidad para comprender los límites del poder o los principios básicos de la compasión condujo a la desestabilización de su propio imperio. Para Sporus, las consecuencias de la obsesión de Nerón perdurarían mucho después de la muerte del emperador. A pesar del trágico final de Nerón en el 68 después de Cristo, Sporus no quedó ileso. Aunque el niño ya no estaba bajo el control directo del emperador, el trauma de su transformación forzada y los años pasados al servicio de Nerón dejarían una marca indeleble en su vida. Su identidad le había sido arrebatada, había sido convertido a la fuerza en un objeto, un símbolo del dolor de Nerón, y sin importar a dónde fuera, después de la muerte del emperador, siempre llevaría las cicatrices de este abuso. Es difícil saber exactamente qué ocurrió con Sporus después de la muerte de Nerón. Algunas fuentes sugieren que fue acogido por los enemigos del emperador, quienes lo vieron como un símbolo de los excesos del emperador caído. Existen relatos que sugieren que Sporus fue obligado a vivir sus días en la oscuridad, incapaz de reclamar la vida que le había sido robada. Es posible que fuera paseado por Roma como un símbolo de la locura de Nerón, su cuerpo y alma, marcados para siempre por la crueldad del emperador. Sin embargo, no existe un registro definitivo de lo que le ocurrió a Sporus en los años posteriores a la caída de Nerón, y su nombre se desvaneció en la historia como una de las muchas víctimas de los excesos de la Roma imperial. Sin embargo, de alguna manera, el legado de Sporus sigue vivo como un símbolo del poder destructivo, de la obsesión y la autoridad descontrolada. Su historia nos recuerda que aquellos que ejercen poder sobre otros tienen una profunda responsabilidad de respetar la humanidad de aquellos bajo su dominio. El trato de Nerón hacia Sporus es una ilustración vívida de los peligros de un gobernante que ve a los demás no como personas, sino como objetos para ser controlados y manipulados para satisfacción personal. Es un recordatorio de los efectos deshumanizantes del poder, especialmente cuando ese poder es ejercido sin conciencia ni restricción. La tragedia de Sporus también sirve como un ejemplo conmovedor de la intersección entre belleza, identidad y poder.
En la antigua Roma, la belleza a menudo se veía como una fuente de poder, una forma de capital que podría usarse para influir en los demás, ganar favor y asegurar el lugar de uno en la jerarquía imperial. Pero para Sporus, la belleza fue una maldición. Fue su apariencia física la que llamó la atención de Nerón, y fue su belleza lo que finalmente condujo a su subyugación. Lo que podría haber sido una fuente de orgullo en otra vida, se convirtió en el mecanismo a través del cual fue reducido a un objeto de deseo. Esta intersección entre belleza y poder en la historia de Sporus habla del lado más oscuro de la naturaleza humana, las formas en que las apariencias físicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y manipulación. En el contexto más amplio de la historia romana, la historia de Sporus no es única. A lo largo de la historia ha habido innumerables individuos que han sufrido bajo los caprichos de aquellos en el poder. La corte imperial estaba llena de personas que no tenían agencia sobre sus propias vidas, cuyos destinos eran determinados por aquellos que los gobernaban. La historia de Sporus, tan trágica como es, forma parte de un patrón mucho más grande de explotación y crueldad que caracterizó los periodos más tiránicos de la historia. Su vida es un testamento de los peligros del poder absoluto y un recordatorio de la importancia de la compasión, la justicia y el respeto por la dignidad de los demás. En última instancia, la vida de Sporus es un recordatorio inquietante de la capacidad para la crueldad humana que puede surgir cuando el poder no tiene frenos. Su sufrimiento, aunque largamente pasado por alto por los historiadores, es una parte significativa de la narrativa más grande de la Roma imperial. En la retorcida historia de Sporus, vemos no solo las profundidades de la obsesión humana, sino también las consecuencias de la incapacidad de un emperador para entender el verdadero significado del amor, la pérdida y el poder. A medida que seguimos reflexionando sobre la vida de Sporus, es esencial reconocer la forma en que su historia se entrelaza con la historia más amplia de Roma. La vida y el sufrimiento de Sporus representan no solo la locura de un gobernante, sino también los abusos sistémicos que florecieron bajo el Imperio Romano, un mundo donde el poder absoluto podía despojar a los individuos de su humanidad, dignidad e identidad. La obsesión de Nerón con Sporus resalta la vulnerabilidad de aquellos que vivieron bajo el dominio imperial, especialmente los marginados, aquellos con poco o ningún poder, en una sociedad dominada por la tiranía. Sin embargo, la trágica narrativa de Sporus hace más que mostrar la crueldad imperial. También sirve como un recordatorio claro de las peligrosas consecuencias de una autoridad desenfrenada y los oscuros caminos por los que la obsesión puede llevar a un gobernante. A lo largo de la historia de la antigua Roma, los emperadores eran a menudo considerados figuras semejantes a dioses. Su gobierno incuestionable y absoluto. Eran los árbitros finales de la vida y la muerte, y sus caprichos se convertían en ley. Bajo tales circunstancias, las vidas de los súbditos del emperador, especialmente los que estaban más cerca de él, eran fácilmente manipuladas y descartadas. Sporus, un simple hombre libre sin ambiciones propias, se vio arrojado a un mundo donde su existencia sería dictada completamente por el irracional dolor y obsesión de Nerón. El reinado de Nerón marcó un punto culminante en la adopción, por parte del Imperio Romano, del exceso y el espectáculo. La pasión del emperador por el lujo, el teatro y las actuaciones públicas a menudo desdibujaba la línea entre la realidad y el espectáculo. Nerón no solo era un gobernante, era un entertainer, un hombre que actuaba ante su pueblo tanto como los gobernaba.
Sin embargo, detrás de esta fachada pública, Nerón era un individuo profundamente perturbado. Su reinado se definió por un comportamiento errático y un deseo de imponer su voluntad sobre los demás. Es en este contexto de extravagancia, narcisismo y crueldad donde el destino de Sporus quedaría sellado. La historia de Sporus es un ejemplo extremo de la vulnerabilidad de los individuos atrapados dentro del sistema imperial. Como el niño que se convirtió en el objeto de la obsesión de Nerón, Sporus se vio obligado a soportar una vida de subyugación y humillación. Su transformación de un individuo libre a un símbolo viviente de la ilusión del emperador ilustra los peligros de vivir bajo un gobernante que veía el mundo solo, a través del lente de sus deseos personales. Pero más allá del sufrimiento físico, la historia de Sporus también expone el costo psicológico que el poder absoluto puede tener tanto sobre el gobernante como sobre los gobernados. La obsesión de Nerón con Sporus no solo deshumanizó al niño, sino que también alejó aún más al emperador de cualquier sentido de realidad o humanidad. En la sociedad romana, las relaciones eran frecuentemente transaccionales, moldeadas por dinámicas de poder y a menudo definidas por quién podía controlar a quién. Sin embargo, la relación de Nerón con Sporus trascendió cualquier entendimiento convencional del poder, pues no se trataba solo de manipulación política o alianzas estratégicas. Se trataba de controlar la esencia misma de la identidad de otra persona. El trato de Nerón a Sporus fue simbólico de la incapacidad del emperador para diferenciar entre amor y posesión, entre la conexión humana y la dominación. La trágica ironía de la situación radica en el hecho de que el mismo niño, a quien Nerón trató de recrear como mujer a imagen de su difunta esposa, fue despojado de la capacidad de formar cualquier conexión humana propia. Su vida ya no estaba definida por sus propios deseos, sino por el capricho de un gobernante que no podía comprender el daño emocional y psicológico que estaba infligiendo. Incluso después de la caída de Nerón del poder, la vida de Sporus permaneció marcada por sus experiencias en la corte imperial. Aunque su nombre eventualmente sería olvidado, en la narrativa más amplia de la historia romana, el trauma que soportó fue una parte indeleble del legado del reinado de Nerón. Sporus, que había sido manipulado, mutilado y exhibido como un símbolo de la obsesión del emperador, habría enfrentado una vida de luchas en un mundo que había hecho poco para protegerlo. No había regreso a la normalidad para Sporus. La identidad que le había sido arrebatada nunca podría ser restaurada, y el niño, que alguna vez fue un alma inocente, atrapada en el fuego cruzado de la política imperial, nunca más viviría una vida libre de las cicatrices de su pasado. Además, la naturaleza del sufrimiento de Sporus también plantea preguntas sobre el papel del Imperio Romano en la configuración de las vidas de sus ciudadanos. ¿Cuántos otros, tanto dentro de la casa imperial como en el resto del imperio, fueron sometidos a abusos similares bajo los reinados de emperadores como Nerón? La historia de Sporus es una rara visión de los entresijos de un imperio que a menudo estaba más preocupado por mantener su poder y su espectáculo que por el bienestar de sus súbditos. Pero su vida, una de subyugación, humillación y eventual oscuridad, no fue un caso aislado. La naturaleza misma del sistema imperial, con su concentración de poder en manos de un solo gobernante, hacía que fuera muy fácil que tales abusos pasaran desapercibidos. En un mundo donde los emperadores podían dictar los destinos de quienes los rodeaban, las vidas de innumerables individuos fueron moldeadas
y a menudo destruidas por los caprichos de la clase gobernante. Al examinar el destino de Sporus, también es imposible ignorar los temas más profundos de belleza, género e identidad que subyacen en las acciones de Nerón. La fijación de Nerón por la belleza de Sporus no solo era un reflejo de su dolor, sino también un comentario sobre cómo la apariencia física podía convertirse en una moneda dentro de la corte. La belleza era poder, y Nerón la utilizó para afirmar su dominio, para moldear a Sporus en el símbolo perfecto de su amor perdido. Pero la belleza, como vemos en el caso de Sporus, también podría convertirse en una maldición, una herramienta de manipulación que finalmente despojó al joven de su humanidad. Sporus ya no podía existir como un individuo, sino que fue transformado en un objeto para satisfacer los deseos personales de Nerón. De esta manera, la tragedia de Sporus también es un reflejo de las formas en que la sociedad valora ciertos rasgos físicos y los usa para ejercer control sobre los demás. Al final, la vida de Sporus sirve como un recordatorio de que el costo del poder absoluto es mucho mayor que la riqueza material o el beneficio político que pueda proporcionar. La obsesión de Nerón con el control, su necesidad de dominar a los que lo rodeaban, llevó al sufrimiento de un joven inocente y marcó un capítulo trágico en la historia del Imperio Romano. Pero más allá de la crueldad de las acciones de un gobernante, la historia de Sporus habla de los temas más amplios del poder, la obsesión y la identidad. Es un recordatorio de que aquellos que tienen poder deben ser responsables de cómo tratan las vidas de aquellos que están bajo su dominio. Y es una reflexión conmovedora sobre cómo los miembros más vulnerables de la sociedad pueden convertirse en víctimas de los caprichos desenfrenados de los tiranos, cuyas vidas quedan alteradas para siempre por fuerzas que no pueden controlar. El legado de Sporus, aunque a menudo pasado por alto en la historia, no debe ser olvidado. Su historia, tan trágica como es una parte vital para entender los efectos corruptores del poder y las consecuencias de tratar a los seres humanos como meros peones en un juego de dominación. A medida que seguimos examinando los anales de la historia, debemos recordar que detrás de los grandes espectáculos, las maniobras políticas y las narrativas históricas, hay vidas reales. Vidas que han sido moldeadas y a veces destruidas por las fuerzas del poder y la obsesión. La historia de Sporus no es solo una advertencia sobre la locura de un solo emperador. Es una reflexión más amplia sobre las formas en que el poder puede distorsionar, deshumanizar y finalmente destruir a aquellos atrapados en su agarre. Al concluir la historia de Sporus, es importante recordar que aunque su nombre no sea tan conocido como el de otras figuras de la historia antigua, su experiencia encapsula una lección más amplia y profunda sobre las consecuencias del poder desenfrenado, la obsesión y la deshumanización. La historia de Sporus no es simplemente una reliquia de la antigua Roma, sino un recordatorio atemporal de cómo los gobernantes tiránicos pueden remodelar las vidas de aquellos a su alrededor de formas horribles. Su trágico destino subraya una profunda verdad, que la capacidad para la crueldad existe en cualquier sistema donde el poder se concentra en manos de unos pocos y donde las vidas de los individuos pueden ser tratadas como poco más que instrumentos para los deseos de otro. El reinado de Nerón, con todo su espectáculo, exceso y crueldad, se erige como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la dignidad humana bajo una autoridad absoluta. Su obsesión con Sporus, aunque extrema y extraña, no fue un acto aislado.
sino un reflejo de la mentalidad imperial, donde la belleza, el poder y la identidad podían ser manipulados y controlados para servir los caprichos de un solo hombre. Este era un mundo donde las vidas de los demás podían ser moldeadas, violadas y destruidas sin consecuencias, donde la crueldad era normalizada en la búsqueda de la dominación imperial. La transformación trágica de Sporus, de un niño libre con su propia identidad a un símbolo viviente de la obsesión del emperador, destaca cuán fácilmente el espíritu humano puede ser aplastado bajo el peso de tal autoridad desenfrenada. Para Sporus, las consecuencias de la tiranía de Nerón fueron de gran alcance, dejando una marca indeleble tanto en su cuerpo físico como en su estado mental. Su mutilación, transformación forzada y objetificación no solo reflejan la crueldad del emperador, sino también las devastadoras dinámicas de poder que existían dentro del sistema imperial. Aunque la vida de Sporus, después de la muerte de Nerón, es en su mayoría desconocida, está claro que el trauma que soportó habría moldeado cada momento de su vida posterior. Fue una víctima no solo de la locura de Nerón, sino también de un sistema que permitió que tal locura prosperara sin restricciones. Pero más allá del sufrimiento personal de Sporus, su historia es representativa de una verdad histórica más grande, que en cualquier sistema donde el poder es absoluto, el potencial para el abuso y la crueldad está siempre presente. El trato de Nerón hacia Sporus ilustra cómo un emperador, cuando se le permite ejercer un control absoluto sobre las vidas de los demás, puede desconectarse completamente de cualquier sentido de humanidad. La incapacidad del emperador para reconocer a Sporus como una persona, un ser humano, con su propia identidad y autonomía, fue una manifestación trágica de los peligros de un gobernante que no puede distinguir entre el amor y la posesión, entre el dolor y el control. En el mundo de Nerón no existía distinción entre los dos, y Sporus se convirtió en una víctima trágica del intento delirante del emperador de revivir su amor perdido. La vida de Sporus también plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la belleza, el poder y la identidad. En la sociedad romana, la belleza era una forma de moneda social, algo que podía usarse para influir, ganar favor y llamar la atención. Sin embargo, para Sporus, la belleza se convirtió en una carga. El mismo atributo que podría haberle otorgado prestigio o seguridad en otra vida fue lo que condujo a su destrucción final. De esta manera, su historia también sirve como una advertencia sobre cómo la mercantilización de la belleza y la apariencia puede despojar a las personas de su humanidad. La transformación de Sporus de un joven libre a un símbolo de los deseos retorcidos de un emperador refleja los peligros inherentes en una sociedad que valora la apariencia por encima de todo lo demás. Al mirar atrás en la trágica historia de Sporus, nos enfrentamos a una verdad profunda y desconcertante, que los efectos del poder desenfrenado no siempre son visibles de inmediato. Los trastornos políticos y las conquistas militares que dieron forma al Imperio Romano a menudo eclipsaron el sufrimiento personal de aquellos que vivían bajo el dominio imperial. Pero la historia de Sporus nos invita a considerar las vidas de los olvidados, las vidas de aquellos que fueron afectados por los caprichos de gobernantes como Nerón. Nos desafía a pensar más allá de las grandes narrativas históricas y a reflexionar sobre el costo del poder y la obsesión en las vidas individuales. El destino de Sporus, aunque trágico, no fue en vano. Su vida sirve como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, la fragilidad de la dignidad humana y las formas en que la belleza y la identidad
pueden ser manipuladas por aquellos en posiciones de autoridad. En un mundo donde la belleza era una herramienta de poder y la obsesión una moneda, la historia de Sporus es un recordatorio de que el espíritu humano no puede ser comprado, controlado ni transformado para ajustarse a los deseos de otro. Su historia es un recordatorio poderoso de la necesidad de empatía, de compasión y del reconocimiento de la dignidad inherente de cada individuo. El legado de Sporus puede haber sido olvidado por la mayoría, pero su historia sigue siendo un capítulo importante en la historia de la antigua Roma, un oscuro recordatorio de hasta dónde llegarán los gobernantes para satisfacer sus propios deseos. Su vida, moldeada por la violencia y la manipulación, habla de la naturaleza destructiva de la tiranía y de las formas en que el poder desenfrenado puede deshumanizar tanto al gobernante como a los gobernados. Y aunque el nombre de Sporus no haya sido recordado por la historia de la misma manera que los emperadores que gobernaron sobre él, su destino es un testamento conmovedor y trágico del costo de la obsesión, la crueldad y el poder. A medida que miramos hacia el futuro, debemos aprender lecciones de la historia de Sporus, recordando que las consecuencias del poder desenfrenado pueden ser de gran alcance, afectando no solo a aquellos en el ojo público, sino a los miembros más vulnerables de la sociedad. Nos recuerda que, en la búsqueda de la grandeza, nunca debemos perder de vista la humanidad de aquellos a nuestro alrededor. La vida de Sporus y el sufrimiento que soportó es un recordatorio claro de que aquellos que ejercen poder deben rendir cuentas por cómo tratan las vidas de aquellos que controlan, ya que no son suyas para manipular ni destruir. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro video igualmente interesante.